Página 77. Pragmatismo, William James, 1907. Conferencia 2. ¿Lo que significa el pragmatismo? Hace unos años estaba en una excursión de grupo por las montañas y cuando volví de un paseo en solitario me encontré a todo el mundo enzarzado en una feroz disputa metafísica. El corpus de la disputa era una ardilla. Se imagina una ardilla viva encaramada a un lado del tronco de un árbol, mientras que por el lado opuesto se supone que está plantada una persona. Este testigo humano intenta ver a la ardilla moviéndose rápidamente alrededor del árbol, pero no importa lo rápido que lo haga, la ardilla corre igual de rápido en la dirección opuesta, y siempre mantiene el árbol entre ella y esa persona, así que nunca consigue echarle la vista encima. El problema metafísico resultante es este: ¿da vueltas la persona alrededor de la ardilla o no? Indudablemente da vueltas alrededor del árbol, y la ardilla está en el árbol, pero ¿se mueve alrededor de la ardilla? En medio de toda esa calma ilimitada que dan las zonas retiradas, la discusión se había prolongado hasta el aburrimiento. Cada cual había adoptado sus posturas y las defendía obstinadamente, pero el número de adversarios estaba igualado, así que, cuando volvía a aparecer por allí, cada bando trató de convencerme para convertirse en mayoría. Recordando el adagio escolástico de que cuando se encuentra una contradicción se debe hacer una distinción, rápidamente busqué una y encontré la siguiente. Decidir qué bando tiene razón, dije, depende de lo que entiendan de forma práctica por dar vueltas alrededor de la ardilla. Si quieren decir que pasar del norte de la ardilla al este, luego al sur, después al oeste, y luego otra vez al norte, es indudable que el hombre va dando vueltas alrededor de la ardilla, pues ocupa esas posiciones sucesivas. Pero si, por el contrario, se entiende como colocarse primero frente a ella, después a su derecha, luego detrás, después a su izquierda y, finalmente, otra vez enfrente, está bastante claro que el hombre no da vueltas a su alrededor, pues a causa de los movimientos compensatorios que hace la ardilla siempre conserva su panza vuelta hacia el hombre y su espalda hacia afuera. Hecha esta distinción, no existe motivo para seguir discutiendo. Pueden estar tanto en lo cierto como equivocarse, según si la expresión dar vueltas se toma en la práctica en uno u otro modo. Aunque uno o dos de los acalorados discutidores calificó mi opinión como una evasiva, y dijeron que no deseaban juegos de palabras ni sutilezas escolásticas, sino que se referían exactamente a dar vueltas, en idioma claro, la mayoría se inclinó a pensar que mi distinción había dirimido la disputa. Traigo a colación esta trivial anécdota porque es un ejemplo particularmente sencillo de lo que ahora voy a llamar método pragmático. En primer lugar, el método pragmático es un método para resolver disputas metafísicas que de otra manera podrían resultar interminables. ¿Es el mundo uno o múltiple? Libra o determinado. Material o espiritual. En esta serie de preguntas, cada una de las dos alternativas puede considerarse apropiada o no sobre el mundo. Desde luego, las disputas que suscitan no tienen fin, y en tales casos el método pragmático trata de interpretar cada una de esas ideas señalando sus respectivas consecuencias prácticas. ¿Qué diferencia de orden práctico supondría para alguien el que fuera verdadera tal idea en vez de su contraria? Si no puede señalarse ninguna diferencia práctica, entonces las alternativas significan lo mismo de manera práctica, y toda disputa es vana. Cuando una disputa es seria, debemos ser capaces de mostrar alguna diferencia práctica que tiene que seguirse si un lado o el otro está en lo cierto. Una ojeada a la historia de esta idea les mostrará todavía mejor lo que significa el pragmatismo. El término procede de la palabra griega tepidia, que quiere decir acción, y de la que proceden nuestras palabras práctica y práctico. Fue introducido por primera vez en la filosofía por el señor Charles Peirce en 1878, en un ensayo titulado How to Make Our Ideas Clear, y publicado en el popular Science Monthly de enero de ese año. Después de indicar que nuestras creencias realmente son reglas de acción, el señor Peirce afirmó que, para esclarecer el significado de un pensamiento, solo necesitamos determinar qué conducta es adecuada para producirlo. Tal conducta será para nosotros todo su significado. Y el hecho tangible que está en la raíz de todas nuestras distinciones intelectuales, por sutiles que sean, es que ninguna de estas es tan refinada como para no consistir sino en una posible diferencia en la práctica. Así pues, para lograr una perfecta claridad en nuestros pensamientos sobre un objeto, solo necesitamos considerar qué efectos concebibles de índole práctica podría entrañar ese objeto, qué sensaciones hemos de esperar de él y qué reacciones habremos de preparar.
Nuestra concepción de esos efectos, inmediatos o remotos, es nuestra concepción total del objeto, si es que esa concepción tiene algún significado real. Este es el principio de Peirce, el principio del pragmatismo. Ha pasado completamente inadvertido durante 20 años, hasta que yo mismo, en una conferencia para la Asociación Filosófica del profesor Ovison en la Universidad de California, volví a presentarlo y lo apliqué en particular a la religión. En aquella fecha 1898, los tiempos ya parecían preparados para su recepción. El término, pragmatismo, se extendió pronto, y hoy día llena con facilidad las páginas de las revistas de filosofía. Oímos hablar del movimiento pragmatista, por todos los lados, unas veces con respeto, otras con menosprecio, rara vez comprendiéndolo de una forma clara. Es evidente que el término se aplica convenientemente a un conjunto de tendencias que hasta ahora no habían recibido un nombre colectivo y que su uso ya se ha asentado. Para comprender la importancia del principio de Peirce, hay que acostumbrarse a aplicarlo a casos concretos. Hace algunos años me encontré con que Ostwald, el ilustre químico de Leipzig, había hecho un uso perfectamente definido del principio del pragmatismo en una de sus conferencias sobre filosofía de la ciencia, aunque él no lo llamó por ese nombre. Todas las realidades influyen en nuestra práctica, me escribió, y para nosotros su significado consiste en ese efecto. En mis clases acostumbro a plantear los problemas de esta forma. ¿En qué respectos variaría el mundo si esta o aquella alternativa fuera verdadera? Si no puedo encontrar algo que llegue a resultar diferente, entonces la alternativa no tiene sentido. Es decir, que las perspectivas rivales acaban significando lo mismo en la práctica, y que el significado que no sea práctico es como si no existiese para nosotros. En una de sus conferencias publicadas, Ostwald da un ejemplo de lo que quiere dar a entender. Los químicos han disputado largo y tendido sobre la estructura interna de unos cuerpos llamados tautómeros. Sus propiedades parecen igualmente consistentes tanto con la idea de que hay un átomo inestable de hidrógeno que oscila dentro de ellos, como con la idea de que son mezclas inestables de dos cuerpos. La controversia ha sido furiosa, pero nunca ha llegado a decidirse. Nunca habría empezado, dice Ostwald, si los contrincantes se hubieran preguntado qué hecho experimental en concreto habría variado de haber sido correcta una u otra explicación. Porque entonces se habría visto que posiblemente no podía surgir diferencia alguna de hecho, y que la disputa era tan irreal como si al teorizar en tiempos primitivos sobre la fermentación de la masa por la levadura, una parte hubiera invocado un duende bondadoso, mientras que la otra se empeñara en que la verdadera causa del fenómeno era un elfo. Es realmente sorprendente advertir cómo se derrumba el sentido de tantas disputas filosóficas en cuanto se la somete a esta sencilla prueba que consiste en mostrar alguna consecuencia concreta. No puede haber una diferencia donde quiera que sea que no repercuta en algún otro lado. No hay una diferencia entre verdades abstractas que no se deje expresar en una diferencia en hechos concretos y en la conducta consiguiente a esos hechos, impuesta sobre alguien, de algún modo, en alguna parte y en algún momento. Toda la función de la filosofía debería consistir en encontrar qué diferencia precisa supondrá para ustedes y para mí, en instantes precisos de nuestra vida, que esta o aquella visión del mundo sea la verdadera. El método pragmático no tiene nada de nuevo. Sócrates fue un adepto a él, y Aristóteles lo usó metódicamente. Con su ayuda, Locke, Berkeley y Hume hicieron importantes contribuciones a la verdad. Sadgworth Hodgson sigue insistiendo en que las realidades solo consisten en aquello por relación a lo cual son conocidas. Pero estos antecesores del pragmatismo lo utilizaron parcialmente y solo fueron sus precursores. El pragmatismo no se ha generalizado hasta nuestros días, ahora que se ha vuelto consciente de una misión universal y ha decidido conquistar un destino. Yo creo en ese destino, y espero poder acabar inspirándoles mi propia convicción. El pragmatismo representa una actitud completamente familiar en filosofía, la actitud empirista, pero a mi modo de ver, lo hace de una forma más radical y a la vez menos objetable que la hasta ahora adoptada. Un pragmatista da la espalda, con resolución y de una vez por todas, a un montón de hábitos inveterados muy queridos por los filósofos profesionales. Se aparta de la abstracción y de la insuficiencia de las soluciones verbales, de las malas razones a priori, de los principios inmutables, de los sistemas cerrados y de los pretendidos, absolutos, y orígenes. El pragmatista se vuelve hacia la concreción y la determinación, se dirige hacia los hechos, hacia la acción y hacia el poder.
Esto significa el predominio de un temperamento empirista y un sincero abandono del temperamento racionalista. Significa el aire libre y las posibilidades de la naturaleza, y también una actitud contraria a los dogmas, a la artificialidad y a la falsa pretensión de poseer la verdad de forma concluyente. Al propio tiempo, no busca ningún resultado en particular. Solo es un método. Pero el triunfo general de este método significará un cambio enorme en lo que en la conferencia anterior he llamado temperamento de la filosofía. Los profesores de tipo ultrarracionalista se estremecerán tanto como los cortesanos en las repúblicas y los sacerdotes ultramontanos en tierras protestantes. Porque la ciencia y la metafísica pueden aproximarse mucho, porque, de hecho, pueden trabajar absolutamente mano a mano. Resumen. James recuerda que el término pragmatismo fue introducido por Charles Peirce en 1878, quien sostuvo que el significado de una idea se reduce a las acciones que implica. Si una diferencia teórica no produce efectos prácticos, entonces carece de sentido. James muestra cómo este principio puede aplicarse en filosofía, ciencia y religión, citando al químico Ostwald, que lo usó para zanjar debates científicos estériles. El pragmatismo, dice James, no es nuevo. Sócrates, Aristóteles y otros lo practicaron parcialmente. Pero ahora se presenta como un método consciente y universal, que rechaza abstracciones vacías y dogmas, y se orienta hacia la acción, los hechos y la experiencia. Para James, su triunfo significará un cambio radical en la filosofía, menos sistemas cerrados y más atención a las consecuencias reales de nuestras ideas. Página 82.